Cordial saludo. Presentamos nuestra línea del tiempo sobre la evolución de la educación inclusiva. El grupo está conformado por los maestrantes Sneider Dávila, Claudia Ballestero, Eva Córdoba y quien les habla, Nieves Mena. Muy buenos días, mi nombre es Sneider David Hernández. Atendiendo la elaboración de nuestro trabajo para el programa de maestría, hoy nuestro grupo quiere invitarlos a realizar un breve recorrido por la evolución de la educación inclusiva, atendiendo esta como un enfoque pedagógico, sino como un proceso histórico, social y político en constante construcción. La evolución histórica de la educación muestra un tránsito claro desde el simple acceso universal hasta la construcción de un modelo inclusivo y equitativo. Este recorrido refleja cómo la educación ha pasado de ser un privilegio limitado a convertirse en un compromiso social que busca garantizar oportunidades reales para todos. Iniciando con el periodo desde 1998 a 1959, encontramos los fundamentos de derecho a la educación. Este momento histórico está marcado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce la educación como un derecho universal sin restricción. No se contempla pues las diferencias individuales ni las condiciones particulares de los estudiantes. En países como el nuestro, Colombia, predomina un modelo asistencial. Las condiciones particulares de los estudiantes prácticamente son limitadas, donde las personas con discapacidad eran atendidas en instituciones separadas sin políticas ideales de inclusión. Posteriormente, en 1960 a 1969, se avanza hacia una igualdad formal en el acceso a la educación. A nivel internacional, surgen instrumentos como la Convención contra la Discriminación en la Educación y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen principios de no discriminación. No obstante, se reconoce el derecho, en la práctica no se garantiza la atención a la diversidad. En Colombia se mantiene un modelo segregador donde la diferencia se atiende en espacios especializados fuera del aula regular, pero se sigue venciendo una inclusión aún incipiente. En la década de 1970, la educación se caracterizaba por la integración escolar, donde los estudiantes con discapacidad podían ingresar a la escuela regular, pero eran ellos quienes debían adaptarse a la escuela. A nivel internacional se dan avances importantes en el reconocimiento de derechos con la Declaración de la ONU de 1971 y 1975 y establecen la igualdad y la dignidad de las personas con discapacidad. Además, en 1975, Estados Unidos promulga la Ley para la Educación de todos los niños con discapacidades, introduciendo el principio de aprender en entornos lo menos restrictivos posible. En Colombia, el decreto 2388 de 1979 fortalece la educación especial, pero mantiene la separación del aula regular bajo un enfoque médico rehabilitador que entiende la discapacidad como una deficiencia a corregir. Sin embargo, surgen nuevas perspectivas teóricas, como la de Piaget y Vygotsky, que comienzan a entender el aprendizaje como un proceso social. En la década de 1980 se produce un cambio clave en el surgimiento del concepto de necesidades educativas especiales, ampliando la mirada más allá de la discapacidad hacia las dificultades de aprendizaje, lenguaje y conducta. El informe Warnock de 1978-1981 establece que lo fundamental no es el diagnóstico, sino los apoyos que requiere el estudiante, el enfoque que se consolida en la Ley de Educación de 1981. Paralelamente, la OMC propone una clasificación que distingue entre deficiencia, de discapacidad y desventaja social. En Colombia, el decreto 2082 de 1986 marca el inicio de la atención educativa a personas con limitaciones y la adaptación del aula de apoyo en escuelas regulares. En conjunto, esta década representa el paso de un modelo de exclusión a la integración, sentando las bases de la educación exclusiva al reconocer que todos los estudiantes tienen derecho a aprender dentro del mismo sistema educativo. Cordial saludo. Continuando con nuestra línea de tiempo, de 1990 a 1991 se cambia de un concepto de integración a un concepto de inclusión. En esta década se marcan dos políticas internacionales muy importantes. La primera es la Declaración de Juntiel en 1990, una educación universal con cobertura, con equidad y con calidad.
La segunda es la Declaración de Salamanca en 1994, donde se establece la educación inclusiva como norma, una escuela para todos. Esta marca un hito internacional muy importante. Pasando a Colombia, hablamos entonces de la Constitución Política de 1991, que establece la educación como un derecho fundamental. Luego, la Ley 115, donde se atiende a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y por último, la Ley 2082 de 1996, que crea las aulas de apoyo especializadas. En la década del 2000 al 2009, la educación se convierte en obligatoria, jurídica y vinculante. Se reconoce como derecho humano exigible. Se destacan dos políticas internacionales muy importantes. La primera es el Marco de Acción de Dakar, que establece la educación primaria como obligatoria en 191 países. Y la segunda, la Convención sobre las personas con discapacidad en el 2006, la educación inclusiva obligatoria en todos los niveles. Y también se habla del DUA como diseño universal del aprendizaje, como un enfoque pedagógico inclusivo. En Colombia surgen legislaciones como la Resolución 2565, que define los parámetros de atención y el personal de apoyo. Luego la Ley 1098 o Código de Infancia y Adolescencia, que garantiza una educación inclusiva para grupos vulnerables. La Ley 1346, que ratifica la Convención de la ONU, comprometiendo a los países con la inclusión como derecho obligatorio. El gran reto de estas políticas y de estas legislaciones siempre ha sido la implementación. Muchísimas gracias. Cordial saludo. En esta parte de la línea del tiempo les voy a hablar de la década del 2010 al 2019. Esta década habla de la equidad. A nivel internacional vamos a hablar de la Agenda 2030, que en el 2015 establece el ODS 4, educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. En el 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobó el comentario general número 4 del capítulo 24, que permite definir con mayor claridad lo que es la educación inclusiva. En Colombia, la ley 1618 del 2013, que es la ley inclusiva, garantiza plena participación de las personas con discapacidad. En el 2015, el decreto 1075 recopila la normativa educativa nacional. En el 2017, el decreto 1441 reglamenta la atención educativa para personas con discapacidad. Aparece el rol del maestro de apoyo, las herramientas del PIA y del DUAR. En la década del 2020 al 2026, el enfoque cambia. Ya hablamos de una inclusión digital. Esta década comienza con una alerta de desigualdad, de crisis. En el 2020, el COVID-19, reto para la educación remota e inclusiva. 2 años después, en el 2022, surgen las herramientas digitales para accesibilidad y aprendizaje. 1 año después, en el 2023, la cumbre de la ONU transforma la educación global post-pandemia. En Colombia surge la Ley 2016 del 2022, inclusión para niños con trastornos específicos de aprendizaje. Pero también surge algo muy importante, la resolución 2230, que actualiza el 1421, decreto que fortalece el rol del maestro de apoyo y el currículo flexible. Para concluir, quiero decirles que no basta solo con diseñar políticas públicas que reconozcan los derechos de los niños. Hemos hablado de lo histórico de la inclusión. También evidenciamos la gran deuda que tiene el mundo frente a la implementación real de la educación inclusiva.
Muchas gracias.